Muy buenas tardes. Entonces, siendo las 5:40, si les parece, podríamos comenzar este espacio. Este es un espacio organizado por la Semana del Derecho, en el marco de la Semana del Derecho, con auspicio de la especialización en Derechos Humanos y Territorios de la Universidad Autónoma de Occidente. Les voy a pedir su autorización para grabar este espacio. Un segundo, por favor. Entonces, el día de hoy estamos en el marco de la Semana del Derecho. Vamos a hablar sobre nuevas tendencias en el derecho. El día de ayer tuvimos un conversatorio sobre los derechos de autor y los retos que Internet plantea a los derechos de autor. Esta sesión del día de hoy, en el marco de estas nuevas tendencias del derecho, busca generar una discusión sobre derecho y género. Tenemos con nosotros tres invitadas, tres conferencistas que harán una discusión, cada una desde su área de experticia, pero sobre temas que están transversalizados por el género. En primer lugar, tenemos con nosotros a la doctora Viviana Bernal, quien nos hablará sobre la sentencia C054 y sobre cómo esta sentencia redujo las semanas de cotización de las mujeres para la pensión. La doctora Viviana es abogada de la Universidad Santiago de Cali, es especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Libre, ex jueza en la jurisdicción laboral, ha sido profesora universitaria en, en pregrados de Derecho, en las áreas de Derecho Laboral, Seguridad Social, Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, en la Universidad Santiago de Cali y en la Universidad Libre. También ha trabajado en la Universidad Cooperativa de Colombia y en la Universidad San Buenaventura de Cali. También nos encontramos con la doctora Stephanie Oliveros, quien nos hablará del cuidado desde la perspectiva de género en el campo jurídico. La doctora Stephanie es abogada y magíster en Derecho de la Universidad San Buenaventura en Cali. Es especialista en Derecho Urbano de la Universidad del Rosario y ha sido profesora de diferentes instituciones de la ciudad en materias de derechos humanos. Igualmente nos encontramos con la doctora Valentina Betancourt, quien nos hablará sobre la perspectiva de género en el marco de la justicia transicional y hará énfasis en uno de los macrocasos llevados en estos momentos por la Justicia Especial para la Paz. Valentina es abogada, magíster en Derechos Humanos y Democratización. Tiene 10 años de experiencia en docencia y en investigación en temas relacionados con el derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, específicamente en el conocimiento, análisis y implementación de la justicia transicional, la construcción de paz y la paz territorial. Actualmente se desempeña como profesional especializado en las salas de amnistía o indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Habiendo dicho esto, si les parece, la idea de este espacio es que en 15 minutos hagamos una introducción al tema. Después podemos generar una pregunta orientadora a las tres intervenciones y las personas que se vayan uniendo al espacio, si tienen algunas preguntas, la pueden hacer a través del chat o al final del evento o al final de la participación, quiero decir, las pueden hacer. Entonces, la doctora Viviana, si le parece, voy a tomar la palabra. Hola, buenas noches. ¿Me ven y me escuchan? Sí, la escuchamos y la vemos, doctora Viviana. Bueno, muy buenas noches para todos. Un placer acompañarlos en este espacio. La noche de hoy, en la tarde-noche de hoy, quiero hablarles un poco sobre el tema del impacto que tiene el concepto de género respecto de la connotación de la no discriminación a la mujer y los aspectos jurídicos que ha desarrollado y que ha venido desarrollando la jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno a la protección a la no discriminación de género en el derecho del trabajo, pero además también en el impacto que se genera sobre la seguridad social.
Debo advertir entonces que para poder hablar un poco de este tema, no resulta menos importante hablar de dos sentencias en particular de la Honorable Corte Constitucional que resuelven un poco el enfoque del impacto que se tiene sobre el reconocimiento de la pensión de vejez en las mujeres en un concepto diferenciado en el número de semanas de adquisición al derecho pensional. La primera de estas sentencias es la sentencia C-197 del año 2023. Esta sentencia C-197 del año 2023 está estableciendo básicamente un estudio específico y detallado respecto del número o densidad de semanas que las mujeres deben cotizar al Sistema General de Pensiones en el régimen de prima media con prestación definida. La discusión necesariamente parte de dos tópicos específicos. El primero de ellos es que establecer una paridad respecto del número de semanas para acceder al derecho pensional establece el demandante de la norma que resulta ser una condición de violación y genera una condición de discriminación de género por tres tópicos específicos. El primero de ellos es porque históricamente las estadísticas nos muestran que las mujeres tenemos mayores afectaciones e imposibilidades para acceder a un cargo o puesto de trabajo. Segundo, por la connotación propia de la maternidad, los periodos de cotización se ven interrumpidos en brechas o espacios importantes en aquellos momentos donde la mujer decide abandonar el hogar para asumir abandonar el trabajo para asumir la posición unívoca del cuidado del hogar, de la casa y de los hijos, y esto interrumpe potencialmente sus condiciones de cotización como trabajadora dependiente. Y finalmente, la estabilidad laboral como un factor hoy no potenciado en el desarrollo de las relaciones de trabajo, sin además dejar de lado que vivimos un aspecto consustancial con el sector público, en donde existe una edad de retiro forzoso a los 70 años de edad. Y con esto se está generando una brecha de interrupción de posibilidad de acceso al primer trabajo a las mujeres en el sector público. ¿Por qué razón? Porque las mujeres se pensionan teóricamente en el régimen de prima media a los 57 años con 1.300 semanas, pero si son servidoras públicas pueden optar por quedarse hasta la edad de retiro forzoso, es decir, pueden optar por quedarse hasta los 70 años de edad en la prestación del servicio, razón por la cual entre el cumplimiento de la edad, pese a que se tenga edad y semanas, la mujer servidora pública, en virtud de la aplicación del retiro forzoso, podría quedarse 13 años más en la prestación del servicio. Estos 13 años adicionales que permite la ley con el retiro forzoso, lo que están haciendo es generando una brecha de acceso al primer empleo en el sector público para mujeres, que es mucho más amplia que para los hombres, porque el retiro forzoso para los hombres también es a los 70 años, pero la edad de pensión es a los 62, lo que quiere decir que el impacto sobre el género mujer se ve mayor en razón a que son 13 años versus el de los hombres, que es de 8. Entonces, ¿qué es lo que se indica por parte del demandante en la primera sentencia, que reitero es la sentencia C-197 del año 2023? Venga, darle a las mujeres una edad diferente para pensionarse está muy bien, pero que en esa edad deba cumplir las mismas semanas que los hombres no está bien. Porque miren lo que está logrando eso, está disminuyendo la brecha en edad, pero entonces en menos tiempo tendrá que cotizar las mismas 1.300 semanas o en promedio los mismos 25 años de cotizaciones, con todos los factores adversos que ya expliqué hace un momento atrás. Bajo esta connotación y dentro de esta configuración normativa, se plantea la base de es inconstitucional y atentatorio como un concepto de violencia de género a la mujer, con todos los factores adversos que tiene, ponerla a cotizar las mismas semanas. ¿Qué indica la sentencia como factores de defensa de algunos miembros o sujetos de la defensa de la norma?
es que lo que se busca aquí cuando se deja el mismo número de semanas es cumplir con lo que se indica la sostenibilidad financiera del sistema. Y si ponemos a las mujeres a pensionarse con la misma edad pero menos semanas, vamos a impactar negativamente la sostenibilidad financiera del sistema y esto a largo plazo podrá tener unas afectaciones generalizadas de todo tipo de género frente al concepto de el desarrollo de la normatividad y la aplicabilidad y la sostenibilidad del sistema. ¿Cuál de estos dos conceptos gana la partida en esta sentencia? ¿O la sostenibilidad financiera del sistema o la discriminación de género y la protección de género? En este caso, tengo que decir necesariamente que quien gana la partida en este caso es la protección de género y la Corte Constitucional se inclina por ella y dice va a tener que generarse una reducción que va a tener que reglamentarse por el Congreso de la República y vamos a tener que llegar a unas fechas estandarizadas, a 1000 semanas de cotización mujeres con 57 años de edad, generando con esto no solo la protección en disminución de edad, sino además la disminución en semanas. Pero como les decía hace un momento, esta norma busca una protección respecto del régimen de prima media con prestación definida. Al unísono, se genera una manifestación por parte de un demandante respecto de la norma que regula la pensión como garantía mínima de acceder al derecho a la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual, una pensión que hoy se otorga con 1.150 semanas de cotización y 57 años de edad mujeres, 62 años de edad hombres y se otorga para aquellas personas que no lograron completar el capital mínimo de exigido en el régimen de ahorro individual, que es 110 veces el salario mínimo mensual legal vigente, en donde el Estado con estas 1.150 semanas a través del Ministerio de Hacienda entrega un bono pensional al Fondo de Pensiones Privado para completar el capital y otorgar lo que se denomina una pensión de garantía mínima de vejez. Se demanda también esta norma y mediante la sentencia C054 del año 2024 se pronuncia también la Corte Constitucional y dice también tendrá que generarse un efecto derivado y le da una orden al Congreso de la República y le dice que tiene plazo hasta el 31 de diciembre del año 2025 para que realice una legislación que lleve a que a partir del 1 de enero del 2026 se exija a las mujeres para acceder a la pensión mínima de garantía de vejez en el régimen de ahorro individual con solidaridad a llegar hasta 1000 semanas. Es decir, generar una reducción de semanas hasta llegar a 1000 semanas para lograr el beneficio de la garantía de pensión mínima. ¿En qué nos encontramos en este momento? Nos encontramos con dos posturas de la Corte Constitucional que impactan el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual, el sistema pensional de manera general, en donde ambas de manera unívoca se ligan específicamente a la protección de género por encima de la sostenibilidad financiera del sistema, encontrando cuáles son los puntos de protección específico y relacionando como un factor determinante que la protección internacional al género que ha sido reconocida por el Estado colombiano a través de la Constitución Política y normas concomitantes de orden nacional e internacional que desarrollan la protección de género, son un compromiso real y que no pueden estar por encima de connotaciones eminentemente presupuestales y que tendrá que generarse un efecto progresivo sobre cómo se logra el equilibrio de la sostenibilidad del sistema, pero las mujeres tendrán que tener unos derechos de factor diferencial. Hoy, ¿a qué nos enfrentamos? A que probablemente ese cumplimiento normativo se desarrolle a través del proyecto de ley que en este momento se está debatiendo en la Cámara de Representantes, que ya fue aprobado por el Senado de la República y que según lo que indican las noticias ha sido aprobado en un 50% en la Cámara de Representantes, en donde allí se postula una reducción de semanas para las mujeres y en ambos casos se va a generar el reconocimiento de una prestación de pensión de vejez para mujeres con 1000 semanas y también el presupuesto de lo que se busca lograr de la reducción de 50 semanas por cada hijo que las mujeres llegaren a tener
Todos estos factores que reconocen a la mujer como el eje central de la protección en razón a considerarse parte de una población presuntamente discriminada en el desarrollo histórico poblacional. Yo creo que bajo estas premisas aquí dejo sentada mi manifestación respecto del tema y le cedo el uso de la palabra a la siguiente panelista, siendo cumplidora de las reglas del moderador para no pasarme de los 15 minutos. Muchas gracias, doctora Viviana, por tener tan claro las reglas que finalmente lo que buscan es que podamos generar un diálogo al final de las tres intervenciones. Muchas gracias por su discusión alrededor de la disminución de las semanas de cotización en función también del género, que discutiremos después. Entonces, ahora le doy la palabra a nuestra colega, la doctora Stephanie. Stephanie, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas, las panelistas. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer referencia a lo que es la categoría del cuidado desde esa perspectiva de derechos humanos y por qué este es un asunto del que tiene que hablarse cuando estamos haciendo referencia a la aplicación de la perspectiva de género. Entonces, empiezo señalando que, antes que nada, el derecho al cuidado normalmente se presenta en el discurso reciente como una categoría de derecho emergente. Pero, si se me permite, realmente no se trata en esencia pues de un derecho nuevo, porque realmente se nutre como de muchas garantías y de muchas prerrogativas que ya existen. De hecho, el cuidado es un tema que hace parte esencial de la vida cotidiana y de la experiencia humana por sí misma. Así que, como plantea la profesora Laura Pautasi, lo que ha estado ocurriendo de cara al discurso del derecho al cuidado en los últimos años, particularmente en América Latina, está encaminado más bien es en sacar a la luz la importancia del cuidado de las personas. Pero ¿qué entendemos por cuidado? ¿O qué entendemos por esa idea del derecho al cuidado? Entonces, en primer lugar, podemos decir que es algo muy elemental para la experiencia humana en general. Y es toda acción tendiente y relacionada con el sostenimiento de la vida de las personas y de otros seres vivos inclusive. No solamente cuidamos de seres humanos, también cuidamos de otros seres vivos y de alguna forma somos cuidados por otros seres vivos, ¿cierto? En ese sentido, entonces, la categoría del cuidado es algo que atraviesa todo tipo de relaciones. Entonces, las relaciones interpersonales que tenemos muchas veces de amistad, de trabajo con otras personas, nuestras relaciones familiares, por supuesto. De hecho, en esencia, el cuidado es algo que tradicionalmente se ha circunscrito al círculo familiar, ¿sí? Y que dentro de ese círculo familiar, en la tradición sobre todo occidental, se ha entendido que quien sostiene o quienes sostienen ese círculo familiar son las mujeres. Y ahí ya por eso vamos a ir desencadenando porque esto es importante abordarlo desde la perspectiva de género. Y por otra parte, y no menos importante, de hecho es en mi criterio el escenario más relevante del cuidado como una categoría de perspectiva de derechos humanos, y es que este atraviesa y es atravesado por las relaciones comunitarias, o sea, por las relaciones que tenemos en comunidad y las responsabilidades y la interdependencia que tenemos como comunidad. Entonces, entendemos que el derecho al cuidado, como diferentes categorías de derechos humanos, como pasa con otras categorías de derechos humanos,
Es un derecho, pero también pues es una categoría que implica distintos deberes, ¿sí? Y principalmente también se relaciona con otro tipo de derechos, como por ejemplo el derecho a la vida digna, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, inclusive la dignidad como una categoría constitucional, y el derecho al trabajo y el derecho al trabajo decente. Hay muchos otros derechos que guardan pues esa interrelación con el derecho al cuidado, digamos que a partir de allí es que se construye esa categoría autónoma y política del derecho al cuidado. ¿Y por qué es importante pues digamos ese reconocimiento? Porque en últimas eso es lo que puede brindar pues que haya garantías un poco más plausibles en el marco de las políticas públicas, para que este pues pueda hacerse realidad y para que las medidas que se requieran en función de la garantía de ese derecho pues puedan ser asumidas de una forma integral, de una forma conectada, y que se direccionen, digamos, como a objetivos coordinados, ¿sí? Ahora bien, frente al derecho al cuidado, tenemos tres subcategorías que se han ido desarrollando poco a poco en la doctrina a partir, pues, digamos, de la praxis que implica el reconocimiento de este derecho. Entonces, siempre que hablemos del derecho al cuidado, hay que revisar que hay tres dimensiones. Una es el derecho al autocuidado. La otra es el derecho a ser cuidado o a ser cuidada. Y la tercera categoría son los derechos de las personas cuidadoras, de las personas que otorgan cuidado. Cuando habla ahora de la interdependencia, pues digamos que más que una categoría jurídica, el derecho al cuidado es una categoría política, social, sociológica. Y aquí es importante pues partir de que las tareas o las labores de cuidado han sido estructuralmente y tradicionalmente atribuibles a la esfera humana de lo privado, al campo de lo privado. Por eso les decía ahora, normalmente cuando uno se piensa en las tareas de cuidado, piensas en la familia, en las relaciones familiares, pero realmente es una categoría que atraviesa toda nuestra vida. Entonces, pues en Colombia, constitucionalmente y en el marco general del derecho internacional de los derechos humanos, se ha hecho referencia al principio de solidaridad, ¿sí? Y en Colombia particularmente hablamos de la solidaridad familiar como una de las categorías esenciales. Pues en últimas es el derecho al cuidado, un escenario que se nutre bastante de esa solidaridad, porque implica que, digamos, esa tarea de cuidar la vida no es, va más allá de ser una carga, es una corresponsabilidad entre diferentes agentes de la sociedad, perdón. ¿Qué quiero decir entonces cuando insisto en que el cuidado se ha relegado a la esfera de lo privado? En que por lo menos muchas actividades que están destinadas a sostener la vida, por ejemplo, el cuidado de los niños y las niñas, los cuidados especiales de los niños y las niñas, de las personas con discapacidad, de las personas ya adultos mayores, normalmente los ejerce una persona de la familia que o bien se dedica a ello y el resto de miembros de la familia buscan cómo sostener económicamente a esta persona o digamos por vínculos de gratitud, de solidaridad con esa persona a la que se cuida, o pues el caso más común que es con los niños y las niñas que habitualmente ese cuidado lo llevan a cabo pues las madres, ¿cierto?
pero no existe, digamos, en estricto sentido o hasta, digamos, hace poco este reconocimiento político se viene realizando y es esa corresponsabilidad que existe en la sociedad de los cuidados a estas personas, a niños y niñas, a personas con discapacidad y a personas adultos mayores, que son los tres grupos poblacionales, digamos, que tienen prioridad dentro de esta categoría. ¿Sí? El derecho al cuidado está relacionado también con la necesidad de integración de muchas personas a la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Pues yo digo que hasta hace poco, porque veníamos de una estructura del derecho eh, bastante excluyente, sobre todo con las personas con discapacidad. Hasta hace poco pues se da la reforma a la ley 1996 del 2019, en donde lo que se hace en Colombia es ese reconocimiento o esa presunción de capacidad a todas las personas con discapacidad, ya sea cognitiva, ya sea una discapacidad física. ¿Y por qué hablo de esa integración social? Porque el hecho de que existan, digamos, esos reconocimientos y medidas concretas para poder apoyar no solo a las personas cuidadoras, sino a las labores y a las estrategias de cuidado con las personas que más lo requieren, pues eso va a implicar que se empiecen a disminuir las barreras sociales, pues que requieren las personas que necesitan cuidados especiales para poder desarrollarse y para poder tener un lugar como mucho más claro dentro del núcleo social. Como les decía ahora, entonces el componente de cuidado es insuficiente si únicamente lo miramos de una forma neutral, digámoslo así, sino que es algo que debe trabajarse sí o sí desde la perspectiva de género. ¿Por qué? Pues porque son las mujeres quienes en su mayoría han ejercido los trabajos de cuidado por filiación. Y eso tiene muchísimas consecuencias sociales y muchísimas causas también sociales. Pero algunas de esas consecuencias radican en que las mujeres tradicionalmente pues no hemos ocupado muchos escenarios de liderazgo y en donde se toman las decisiones de políticas y de distribución de recursos. En parte por eso yo me atrevería a decir que el cuidado tal vez no ha sido un asunto esencial en la política pública en general, ¿sí? La OIT ha establecido que las mujeres y niñas realizan más de 3/4 partes de trabajo de cuidado no remunerado en comparación con los hombres. Entonces, cuando hablamos de trabajo de cuidado, hacemos referencia a todas esas labores que existen para el sostenimiento de la vida. Y hay trabajo de cuidado remunerado y trabajo de cuidado no remunerado. Ese trabajo de cuidado remunerado hace referencia sobre todo al personal de salud, a las trabajadoras y trabajadores domésticos, y hay algunas autoras que incluyen a la docencia, a los profesores y a las profesoras también, como personas que se dedican a ese trabajo del cuidado. Yo digo que es muy probable que allí también tengan que ser incluidas las personas que trabajan sobre todo con primera infancia, porque ejercen muchas labores pues, que implican de proteger a los niños y a las niñas. Por otro lado, pues ya los cuidados no remunerados han sido pues los que históricamente no se han reconocido ni dentro del Producto Interno Bruto, ni dentro, digamos, del sistema económico, cuando han sido parte esencial para la generación de capital, si lo vemos también desde esa lógica, ¿sí? Si no hubiese personas ejerciendo trabajo de cuidado desde las casas, no funcionaría tampoco el sistema económico. Y eso se debe, pues, a que, pues,
hegemónicamente ha existido una división sexual del trabajo, ¿sí? Y eso está muy conectado con otro tipo de categorías sociales, por ejemplo, con la idea del instinto maternal, que las mujeres existimos y nacemos para ser madres, por ejemplo. ¿Por qué también, digamos, el discurso del cuidado empieza a tener una relevancia particular en la esfera de lo público? Miren, por ejemplo, la CEPAL ha planteado que para América Latina, por allá hacia el año 2030, que pues ya no está tan lejos, la cantidad de personas adultos mayores se va a duplicar en la región de América Latina y el Caribe. Es decir, que somos una población que ya mostramos una tendencia de envejecimiento demográficamente. ¿Y eso qué implica? Pues que somos una población que va a necesitar en un futuro, en unas cantidades mayores que en este momento probablemente, unos cuidados especiales, unos cuidados mucho más reforzados que los que tal vez tengamos ahora, ¿sí? Tienen que existir políticas y sistemas claros de cuidado para estas personas. Bueno, como les digo, pues esto no es nuevo, no es emergente, hay muchas categorías jurídicas y de derechos humanos que se conectan con el derecho al cuidado. En Colombia, pues se destacan la dignidad humana, el principio de dignidad humana, el de la solidaridad. De hecho, la Corte Constitucional ya este año reconoció que el derecho al cuidado es una categoría que le da soporte a la idea de solidaridad en el marco del Estado Social de Derecho. Están también otros principios constitucionales como el que se plantea en el artículo 43 de la Constitución, en donde se presenta esa obligación estatal a brindar apoyo a las madres, cabeza de familia. El artículo 46 que hace referencia a la corresponsabilidad de la sociedad respecto a la protección de los adultos mayores. Y el artículo 44 de la Constitución, pues que hace referencia a la protección especial de las infancias y adolescencias. Entonces, principalmente pues el derecho al cuidado en Colombia ha sido reconocido en esta sentencia T583 del 2023, donde por primera vez pues la Corte Constitucional colombiana, utilizando sus facultades extra petita como juez constitucional, pues termina diciendo, esto no es un caso que implica solamente el derecho a la salud, sino también el derecho al cuidado. Y aprovecha, digamos, de alguna forma en todo el ejercicio argumentativo en la sentencia y hace reconocimiento a ese derecho al cuidado. Bueno, entonces, para ir un poco cerrando, ¿cuál es el caso que da origen a ese fallo judicial? Se trata de un niño de 3 años con una discapacidad cognitiva de síndrome de Down y tiene otra serie de afectaciones sistémicas a su salud. Pues resulta que este niño necesita de diferentes tratamientos y de manera constante pues estar asistiendo al médico y a sus terapias y a sus tratamientos. La madre de este chico pues es una mujer cabeza de familia, cuenta con un trabajo informal, no tiene un trabajo estable y de hecho tampoco puede acceder a un trabajo formal porque no tiene el tiempo para dedicarse de tiempo completo a un trabajo. Tampoco cuenta con un núcleo familiar o una red de apoyo que le ayude a cuidar de su hijo. Entonces, ¿ella qué solicita en la acción de tutela? Ella dice, a mi hijo sí le han garantizado diferentes tratamientos por parte de la EPS, pero yo lo que he estado pidiendo constantemente es que me designen a una persona cuidadora por lo menos durante 12 horas al día, ¿sí? La EPS y la IPS se lo niegan constantemente, indicando pues que este es un servicio que está por fuera del POS. Y efectivamente está por fuera del POS.
¿Qué es lo que plantea en esencia la Corte Constitucional? Que en razón con el derecho y el deber del cuidado y la corresponsabilidad que existe, no solo de apoyo a las mujeres madres cabeza de familia, sino también a los niños y niñas y a las personas con discapacidad, pues la EPSI estaba en obligación pues de autorizarle esta persona cuidadora por un lado, pero la Corte Constitucional pues también vincula al distrito capital de Bogotá, bajo el entendido pues que también existe un sistema distrital del cuidado y que a ellas pues deben brindársele como unas medidas de apoyo para cuidar de su hijo. Entonces, en conclusión, esto es un derecho que está en construcción a partir de una cantidad de categorías que ya existen desde ese enfoque de derechos humanos y que tenemos que estar muy pendientes de todo este tema, además que la ley 2281 del 2023 acaba de ser declarada inexequible, que era la que creaba pues el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, que era la entidad encargada en Colombia de darle operatividad al sistema integral del cuidado. Entonces, bueno, la idea es, hay que estar con los ojos pendientes de esto y trabajar pues alrededor de esta ética del cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Stephanie. Le doy la palabra a la profesora Valentina. Vale, muchas gracias, profesor Julián. ¿Me escuchan ahí? Sí, Perfecto. Sí, vale. Profe, no sé si sea posible compartir pantalla para, hay una infografía para sí, que se, para claro. compartir unos datos en específico. Creo que es pantalla. Bueno, muy buenas noches ya para todos. Gracias pues por este espacio y por esta invitación a la universidad. Y específicamente al profesor Julián como coordinador de la especialización en Derechos Humanos y Territorios. En este espacio, mi intención es compartirles, grosso modo, algunas especificidades de un auto que se expidió en septiembre del año pasado por parte de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la encargada en principio de aperturar, instruir en una primera fase los macrocasos que se están adelantando en esta jurisdicción, que como ustedes saben, pues es la responsable de dar cuenta de el pilar de justicia, ¿sí? Al que se comprometió el Estado colombiano en virtud de los acuerdos firmados con la antigua guerrilla de las FARC-EP. Entonces, en primer lugar, pues hacer énfasis en que en este momento pues hay 11 macrocasos y que esos macrocasos responden también pues a un lineamiento que se dio desde las negociaciones y que quedó legalizado y constitucionalizado en nuestro país, de que las graves y masivas violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado interno se iban a investigar, a juzgar y a sancionar en virtud de los principios de selección y priorización, ¿sí? Teniendo en cuenta los crímenes más graves y más representativos cometidos en el territorio colombiano en virtud de ese conflicto con la antigua guerrilla, como lo mencioné hace un momento. Entonces, este es el último macrocaso al que se le ha dado inicio y justamente está relacionado con las violencias basadas en género, ¿no? Donde hay vulneraciones a los derechos y a la vida en general y a la dignidad de las mujeres, pero también hay que tener en cuenta que aquí pues entra otro grupo a tener en cuenta que son la población LGBTIQ+, que en mi opinión pues son de los grupos más vulnerables en materia de derechos humanos, ¿no? Hay un déficit de protección muy grande, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, me parece también importante, pues, que todos como
colombianos, ¿verdad? Y estudiosos de esta materia, conozcamos qué está pasando al interior de la jurisdicción en el desarrollo e impulso de esos macrocasos. Entonces, contarles pues que en un primer momento la decisión sobre dar apertura o no a uno de estos grandes casos, ¿verdad? Deviene de un ejercicio de convocatoria a la sociedad civil en el que se promovía la participación ciudadana. Es una de las banderas pues, que ha representado la implementación de este proceso de paz, uno de los pilares, tal vez el más importante en este aspecto, es la centralidad de las víctimas y su participación en el proceso de investigación y juzgamiento de estos graves crímenes. Entonces, la primera fase, que fue esa fase de convocatoria, supuso una invitación a la sociedad civil en general, incluyendo organizaciones de víctimas, organizaciones de defensores de derechos humanos, pero también información que se proporcionó de parte de instituciones de carácter público, como la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría, también organizaciones que se habían creado con legislaciones anteriores, como el Centro Nacional de Memoria Histórica o la Comisión de la Verdad. Todas estas agrupaciones e instituciones tuvieron la oportunidad de presentar informes hasta marzo del 2022, en los que se relataban y se incluían hechos violatorios de derechos humanos, considerados graves violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o infracciones al DIH, que pues no pueden ser amnistiables, ¿no? Todos estos delitos son los que están siendo conocidos dentro de los macrocasos y por parte de la sala de reconocimiento. Hubo un total de 971 informes que fueron recibidos por la Jurisdicción Especial para la Paz hasta ese año. Y el análisis de esos informes se identificó, hay una organización dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el Grupo de Análisis de la Información, o GRAI, que es el encargado de hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de estos informes. Y ese grupo identificó que en al menos 309 de los informes que se entregaron por parte de la sociedad civil y otras instituciones, contenían un componente de violencias basadas en género. Y dentro de estos informes era posible identificar un número de al menos 35.178 víctimas de estos flagelos. Otro de los indicadores que identifica este grupo son los picos de violencia por años. En ese informe, entonces, a grandes rasgos, aunque hay picos también de violencia dependiendo de los territorios en los que se ejercen o de la población o de los grupos étnicos contra los que se ejercen, entre otras variables, pero se identificó que había unos picos de violencia, digamos, importantes entre 1998 y 2006, y que de esas 35.178 víctimas, al menos 24.184 eran mujeres, ¿sí? Aquí, lógicamente, hay un subregistro de personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+, justamente por ese prejuicio que sufren las personas pertenecientes a estos grupos, y es un déficit pues que se identifica en todos los informes recibidos por la jurisdicción, que también pues hace importante destacar esas violencias o vulneraciones a derechos humanos sufridas por estas personas. Los principales grupos responsables en estos informes o que aparecen como sujetos pues activos de estas vulneraciones son los grupos paramilitares, con un 33% de los hechos identificados, seguidos por las FAREP con un 5.82% y agentes estatales con un 3.14%. Es decir, al menos 3.154 de estos hechos conocidos son competencia de la JEP. Y aquí vale, digamos, hacer una salvedad, y es que la Jurisdicción Especial para la Paz, y en virtud de lo acordado en esa negociación entre el gobierno y la antigua guerrilla, es competente para conocer de crímenes cometidos por exmiembros de la organización Alzada en Armas y miembros de la fuerza pública, ¿sí?
estos dos son comparecientes obligatorios, ¿sí? Hay miembros o agentes estatales que no son miembros de la fuerza pública o terceros civiles, pero estos dos últimos solo comparecen voluntariamente ante la jurisdicción. Entonces, este universo provisional de víctimas, que es el nombre, digamos, que recibe esta primera identificación realizada por el GRAI, daba cuenta, digamos, de una representatividad, gravedad, ¿verdad? Y necesidad de prestar atención a las violaciones basadas en género sufridas tanto por mujeres como por población con orientación o identidad o expresiones de género diversa que debía ser conocida por la jurisdicción. Esto a pesar que en los 10 macrocasos restantes ya se habían identificado patrones de violencia basada en género que, digamos, están siendo objeto de investigación, pero también vale decir que fueron las agrupaciones de víctimas las que insistieron constantemente en que debía abrirse un caso específico para conocer este tipo de violencia, superar esa invisibilización también que ha sufrido la violencia de género históricamente en nuestro país. Entonces, el paso a seguir, luego de recibir, digamos, una información de carácter cuantitativo, a partir del trabajo del GRAI, fue analizar los relatos que habían o que se destacaban en algunos de estos informes, y a partir de esos relatos, el trabajo de la sala de reconocimiento era establecer unos subcasos que también, a tarea que también iba a ayudar a identificar esos grandes patrones de vulneración de derechos de las mujeres y población diversa dentro del conflicto armado. Entonces aquí hay que hacer también esa claridad que los hechos que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz únicamente son aquellos que tienen una relación directa o indirecta con el conflicto armado o fueron cometidos por causa o con ocasión de este, ¿sí? Lo digo porque hay diferentes tipos de vulneraciones y delitos que fueron cometidos por la organización, pero de la investigación que se realiza dentro de la jurisdicción, pues no se puede comprobar que haya un nexo, ¿cierto?, efectivo entre los hechos y el desarrollo del conflicto armado. Y hay otros dos factores de carácter temporal que activan la competencia de la jurisdicción. El factor temporal está relacionado con hechos que se cometieron hasta el 1 de diciembre del 2016. Esto en razón pues a la suscripción o firma del acuerdo de paz. Y el factor personal, que consiste en verificar que efectivamente las personas cuyo comportamiento delictivo está siendo conocido, pues efectivamente pertenecen o a las FAREP, están acreditadas como miembros de las FAREP o de la fuerza pública. Bien, entonces a partir de ese análisis cualitativo de los relatos de los diferentes tipos de violaciones sufridas en los informes entregados, la sala de reconocimiento destacó 3 subcasos dentro de ese gran macrocaso. El primero se referirá a las violencias basadas en género contra personas civiles, que como sabemos son sujetos protegidos en el marco del conflicto armado interno, gozan de una protección especial según las leyes de derecho internacional humanitario. Entonces, el primer subcaso está relacionado con violencias cometidas contra personas civiles que fueron cometidas por las FAREP. El segundo subcaso estará relacionado con violencias basadas en género cometidas contra personas civiles, cometidas en este caso por miembros de la fuerza pública. Y habrá un tercer subcaso relacionado con la violencia intrafilas, es decir, violencias que cometían guerrilleros de las FARC en contra de mujeres o personas con orientación o identidad de género diversa dentro de la misma organización, y lo mismo para el caso de miembros de la fuerza pública o de la fuerza pública como organización. Entonces, en los subcasos 1 y 2, realmente la sala de reconocimiento destacó los mismos patrones. Va a haber 2 patrones para los casos 1 y 2. El primer patrón de vulneración de derechos o de comisión de graves crímenes contra los derechos humanos serán aquellos crímenes motivados por la orientación sexual
identidad o expresiones de género diversas, ¿sí? Y aquí vale destacar algunos datos estadísticos que se relacionan en el auto de apertura del macrocaso. Estos están relacionados con actos cometidos por miembros de las FAREP. Las estadísticas o los datos para el caso de la fuerza pública son diferentes y de hecho esa es una de las intenciones justamente de la apertura del macrocaso, identificar esas políticas, patrones de comportamiento, acciones y omisiones que eran reiteradas, graves y representativas dentro del grupo que deben ser investigadas justamente por la jurisdicción especial. Entonces, dentro de esos hechos atentatorios contra las personas en razón del género y de su orientación sexual diversa, se estableció, por ejemplo, que el 68% de las víctimas de esos crímenes motivados por orientación sexual y identidad de género diversa, 68% de las personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, lo cual indica que este tipo de violencia se ejercía con el ánimo de ejercer un control sobre el territorio, ¿verdad? Causar miedo, intimidación y demás. El 84% dice haber sido víctima de amenazas o agresiones verbales. El 20% de estas personas menciona haber sufrido algún tipo de violencia sexual, lesiones, trabajos forzados, torturas, asesinatos y desaparición forzada. Estos son algunos indicadores que se destacan en ese auto de apertura. Y el segundo patrón que se destaca en los subcasos 1 y 2 son los crímenes motivados por el hecho de ser mujer contra niñas, adolescentes y mujeres adultas, ¿sí? Entonces lo que destaca también la sala de reconocimiento en este punto es cómo en el conflicto armado se reproducen esos patrones de discriminación de género, discriminación sexual en contra de las mujeres, ¿sí? Que como sabemos, pues el género es una construcción sociocultural que tiene como consecuencia la negación de derechos, ¿no? Y el sufrimiento desproporcionado en circunstancias específicas y en este caso en el marco del conflicto armado interno. Entonces, de esos informes y de esos relatos dados por las mujeres en esa primera fase de entrega o de participación de la sociedad civil y organizaciones de víctimas, se expuso cómo las mujeres en el marco del conflicto armado fueron víctimas, en este caso por parte de las FAREP, de violencia sexual, con amenazas y agresiones verbales también. Y hay otros hechos violatorios como lesiones personales, desnudez forzada, asesinatos y trabajos forzados. Entonces hay un sinnúmero de relatos, digamos, que es importante tener en cuenta. Hay mujeres que mencionan haber sido víctimas de este tipo de flagelos por el hecho, por ejemplo, de negarse a entregar a sus hijos para que fueran víctimas de reclutamiento forzado. Entonces la violencia sexual era una forma de acallar esas reclamaciones, esas denuncias y de llevar o de efectuar definitivamente el reclutamiento de menores que también está priorizado dentro del macrocaso 07. Mm, Hay mujeres que cuentan cómo, por ejemplo, eran castigadas, ¿cierto? O violentadas por el hecho de ser pareja de un miembro, en este caso por parte de las FARC, por ser pareja de un miembro de la fuerza pública o por ser trabajadora de una persona a la cual, digamos, estuvieran extorsionando y demás. Entonces, la violencia sexual era una forma de castigar y reprender comportamientos que se consideraban, digamos, amenazantes en el marco de las hostilidades y la conducción de la guerra. Em, y en el caso de la violencia intrafilas, de este subcaso, hay dos cuestiones que a mí me parecen muy interesantes y es como, por ejemplo, para el caso de la fuerza pública, la mayoría de víctimas que aparecen relacionadas en los informes que se entregaron a la jurisdicción son hombres,
¿no? Y esto tiene que ver pues con la obligatoriedad, esto también porque a veces solemos identificar y relacionar estricta y únicamente las violencias basadas en género con aquellas vulneraciones que sufren las mujeres. En este caso, pues ya mencionamos que también hay que tener en cuenta la población LGBTIQ+, pero los hombres, en cuanto al desarrollo de su personalidad y a los roles que les son asignados, en este caso en nuestra sociedad, eh, por ejemplo, en cuanto al servicio militar obligatorio, también han sido víctimas, según los informes, en una menor proporción, pero pues hay que tener en cuenta, como decía inicialmente, que hay un subregistro, ¿verdad? Y hay, digamos, ciertas barreras para el reconocimiento y la denuncia de este tipo de vulneraciones, digamos, sufridas en cabeza de los hombres. Entonces, en el caso de la violencia intrafilas y como un fenómeno derivado de la prestación de ese servicio militar obligatorio, la mayoría de víctimas que aparecen identificadas en los informes en este subcaso son hombres, solo el 4% de las víctimas en este subcaso en particular son mujeres. 60% de los hechos se dieron en el ejército, 33% ocurrieron al interior de la policía y el 4% en la armada. Y en este subcaso también se evidencia cómo la posición dominante de un comandante o de una autoridad específica dentro de la organización, dentro de la fuerza pública, bien sea ejército, policía y demás, también determinaba esos patrones de vulnerabilidad. Y en el caso de la violencia intrafilas de las FARC-EP, aparece también otro tipo de vulneración muy importante, que es la violencia reproductiva, como un subtipo dentro de las violencias basadas en género. En este caso, todas las que reportaron haber sufrido eh, hechos de este tipo son mujeres, ¿verdad? Y el 40% de ellas manifiestan haber sido reclutadas siendo niñas. Em, pero sobre este punto es importante tener en cuenta que este macrocaso en específico se va a enfocar en las violencias sufridas por mujeres adultas, porque para la investigación sobre vulneraciones sufridas por niños y niñas víctimas del reclutamiento ilegal, existe el macrocaso 07. Entonces, este macrocaso también habla de una imputación conjunta, ¿verdad? Debe haber un trabajo articulado porque, como sabemos, el enfoque de género pues es transversal a todo el trabajo que está haciendo la jurisdicción, y además pues también teniendo en cuenta esta cuestión de la interseccionalidad, que supone que en un solo cuerpo, en una sola persona, pues confluyen ciertas realidades y ciertas situaciones dentro de las cuales se incluyen el género, pero también su pertenencia étnica, su edad, entre otros factores a tener en cuenta. Y dentro del tipo de vulneraciones basadas en género sufridas sobre todo por las mujeres y las niñas dentro de las filas de las FAREP, se destacan las que ustedes pueden ver ahí en su pantalla, como los abortos forzados, las violaciones sexuales, la obligación de entregar a sus hijos e hijas a los que se dio a luz en las filas a terceras personas u a familiares, lo cual es consecuente con la imposibilidad de asumir su maternidad, la anticoncepción forzada, las cohabitaciones forzadas, el acoso sexual y la imposición de sanciones por negarse a los requerimientos sexuales de integrantes del grupo. Vemos que aquí hay otro patrón también de vulneración de derechos de las mujeres basados en esta discriminación histórica que, como les mencionaba, pues también se evidencia en el marco del conflicto armado interno. Bueno, grosso modo, esta es, digamos, la presentación de ese auto de apertura. Por supuesto que esto tiene, digamos, otras fases que siguen después de aperturar el caso. Este es un auto de septiembre del año pasado. En este momento, pues se espera poder ampliar esos informes entregados por las organizaciones de víctimas, también recibir versiones voluntarias de personas que se han identificado como máximos responsables
de estos hechos y por supuesto también hacer ampliación de esos relatos de otras víctimas que no aparecen, digamos, incluidas en esos informes, pero cuya acreditación es importante para dar seguimiento a lo que sigue en este proceso. Yo creo que eh, esa puede ser la presentación grandes rasgos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Valentina. Vamos a dar apertura al espacio de preguntas. Si alguna de las personas que está conectada quisiera hacerle una pregunta a nuestras invitadas. Yo sí tendría una pregunta para las tres invitadas, cualquiera lo puede responder y en el orden que consideren conveniente. Y es, creen ustedes que puede ser la evolución de la perspectiva de género en el análisis jurídico? ¿Ustedes creen que ya está establecida? ¿Es un principio? ¿Creen que todavía falta un camino por recorrer? Quisiera que discutieran un poco alrededor de eso. Gracias. Esa. Este, Es que la perspectiva de género es algo muy amplio. Yo siempre considero que son perspectivas de género. Entonces, si bien existen muchos reconocimientos, e inicialmente estos reconocimientos a la necesidad de la aplicación de la perspectiva inicialmente de género se circunscriben a los enfoques diferenciales que requieren la protección las mujeres. Este ha sido un panorama que ha tenido que irse ampliando y creo que sí, todavía hay bastante por construir, porque pues inicialmente piensa que la perspectiva de género es otorgar como más libertades a las mujeres y cuando dicen, bueno, si formalmente ya las mujeres tenemos una cantidad de libertades por lo menos, pues sí, formalmente en diferentes ámbitos, entonces, ¿qué más esperan? Pues realmente garantías reales, ¿no? Materiales. Y ahora la doctora Valentina hacía referencia a la interseccionalidad. Y creo que eso todavía pues tiene bastante por construir. Otra cosa que, que, que es bastante evidente y es que los temas de género normalmente se le atribuyen a las unidades de género, a los ministerios de género, a las secretarías de género, de la mujer, como que, bueno, esos son temas de mujeres, o nos dicen a las mujeres que nos hagamos cargo de eso. Y bueno, eso tiene sentido en la medida en que, pues, somos quienes conocemos la experiencia de habitar un cuerpo femenino y que además no es lo mismo ser, pues, mujer en todos los contextos, ¿no? Pero más allá de eso es entender que la perspectiva de género es transversal. Es a lo que quiero ir. O sea, no es una cosa de mujeres y solamente de unidades de género y de secretarías de género y de especialistas en género. Es un tema que compete a todas las personas, porque de fondo es un asunto de equidad, de humanidad. Entonces sí, todavía falta bastante por construir y eso se ve reflejado pues en distintos escenarios. Bueno, ya con eso cierro. Muchas gracias, Stephanie. No sé si la profesora Valentina o la doctora Viviana quieren decir algo al respecto. Si no, vemos si hay otras preguntas como a ustedes les parezca. bueno, yo pienso muy en línea de lo que ha eh, dicho la profesora Stephanie, que ha habido avances, ¿verdad?, en diferentes ámbitos, pero estos avances, como la mayoría de derechos humanos,
que hemos fundamentalizado en nuestro país son fruto de la lucha, ¿no? En este caso de las mujeres y de la comunidad diversa. Em, recuerdo que un profesor en el posgrado nos decía que la historia de los derechos es la historia de la lucha por los derechos, ¿no? Entonces siento que mm, ha habido unos avances de tipo legal, sobre todo reconocer la labor que vienen haciendo las cortes, en este caso la Corte Constitucional, que ha avanzado en las ausencias que tenemos en nuestra constitución política, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que ha ampliado y ha interpretado a favor de estos grupos silenciados y discriminados esos ámbitos de protección. Pero creo que sigue habiendo un déficit de protección del Estado en general, ¿verdad? De todas las autoridades, eh, porque a veces dejamos en manos, a mí me llama mucho la atención y lo he conversado también con algunos estudiantes, esto del control de convencionalidad, que es cómo hacemos que los jueces nacionales, en el caso del continente americano, apliquen los tratados internacionales en materia de derechos humanos y garanticen lógicamente la Constitución, pero esa labor me parece que es de todas las autoridades estatales, ¿no? Entonces seguimos viendo, por ejemplo, casos como los de Ginés Bedoya, que es una de las sentencias más recientes contra el Estado colombiano con todo el contenido de género que se nos pueda ocurrir, donde es visible, ¿no? Que todavía sigue habiendo una institucionalidad poco formada, poco concientizada. Entonces, esto me hace pensar, en el campo del derecho y lo jurídico ha habido avances, todavía creo que hay muchas ausencias y reconocimientos por hacer desde lo legal y desde, digamos, el trabajo que hacen las autoridades del Estado, pero también creo, si nos vamos, digamos, a la definición de género como tal, como construcción social, creo que seguimos viendo comportamientos y situaciones violatorias de derechos humanos en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, en la familia, en la escuela, en el trabajo, ¿verdad? Hay que hacer otro tipo de ejercicios para que, digamos, nos reconozcamos todos como partícipes y garantes de esas transformaciones sociales. No podemos dejarle solamente al derecho la tarea. En mi campo, y esto para cerrar, cuando me estaba acercando al tema de la justicia transicional, entendía que la justicia transicional es un intento de la sociedad. Eso también a veces me frustra un poco, ¿no? Porque si hay una propuesta que tiene enfoque o que respeta el enfoque diferencial, no solamente el de género, sino otros, es el acuerdo y es la forma en que se ha venido implementando. Pero creo que como sociedad todavía nos falta bastante por hacer al respecto. No es solo el derecho el encargado de esas transformaciones. Muchas gracias, profesora Valentina. Profesora, doctora Viviana, ¿quisiera decir algo o damos pie a otra pregunta? Profesora Angie, ¿tiene alzada la mano? Y muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, quería como preguntar, de esas preguntas que uno a veces escucha pues en conversaciones, muchas personas afirman que el tema de la perspectiva de género está dando lugar también a que las personas se aprovechen de ello. Entonces, por ejemplo, en temas pensionales, en estos días alguien me decía, no, pero entonces, si ya hablamos de que una mujer tiene menos semanas de cotización, entonces, pues cualquier hombre va a decir que según como él se percibe es mujer y entonces va a aprovecharse pues de todo lo que implica, porque lo que hay detrás de la, como lo decía la doctora Viviana, detrás de la disminución de los requisitos de pensión, pues viene de todo un análisis que hace la Corte Constitucional. Pero entonces, como que ustedes qué opinan respecto a eso, porque hay muchas personas que sí, cuando uno habla de temas de género siempre es como que, no, pero es que eso está dando pie a que entonces por género se aprovechen precisamente pues de ese tipo de luchas que se han tenido o digamos de reconocimientos que ha tenido la mujer. No sé quién me quiera contestar. Muchas gracias.
Llega a Hola. las 5 a la Hola. casa. ¿Ahí me escuchan? Sí, Bueno, Doc, Angie y demás panelistas intervinientes, pues en este caso yo considero que en el derecho del trabajo, por lo menos desde mi perspectiva, en el derecho del trabajo, el enfoque no solamente se ha visto desde queremos que se logre, sino que se está logrando. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en materia de derecho laboral individual en este momento, ha creado una inspección y vigilancia específica para lograr la inclusión de género. Y frente a las trabajadoras, necesariamente tengo que decir que no tienen suficiente información. Es decir, aquí por el contrario, probablemente en otras aristas sí se tenga información y alguien podrá plantear la posibilidad del concepto del abuso. Pero en el derecho laboral individual es más el desarrollo legislativo, es más en la exigencia del ministerio que en realidad la exigencia desde la connotación de género que existe. ¿Por qué lo pienso de esta forma? Lo pienso así porque creo que esta es la situación que se vive. Creo que es así en razón a una situación coyuntural. Y es que el tema de la diferencia de género y la discriminación de género en materia del trabajo en este país solo la veníamos estudiando en razón al acceso. La dificultad o limitación que se tiene para el acceso, pero no observábamos, estudiábamos, vigilábamos, controlábamos ni protegíamos cuáles son las consecuencias de la discriminación y la violencia de género en el desarrollo de la relación de trabajo. El Estado lo evidenció, el Ministerio de Trabajo lo está vigilando, pero las trabajadoras no tienen mucha información sobre lo que pueden exigir. muchas gracias, doctora Viviana. No sé si la profesora Stephanie y Valentina quisieran decir algo. Pues eso es lo que propone la profesora Angie, está muy relacionado con los debates y bueno, esto se da en muchos contextos, pero particularmente con los debates que generaba la ley trans en España y del reconocimiento pues jurídico a las personas trans y que la identidad de género puede ser una categoría en la que cualquier persona podría fluir, digamos, como de diferentes maneras. ¿Qué implicaciones jurídicas tiene eso, no? Que uno pueda moverse entre varias categorías de género. Ya considero que es más alto el riesgo de continuar con las restricciones desde las perspectivas binarias que permitir ese reconocimiento. No sé si me doy a entender. Pueden existir dichos abusos bajo el entendido de que existan autoridades que no le den una interpretación conforme, ¿sí?, a esos beneficios. Entonces yo escuchaba un caso en algún momento en Argentina de un hombre que se indica identificarse como mujer solamente para que, pues así decía la noticia, para que le autorizaran el cuidado y la custodia de sus hijos. Sí, o sea, él lo vio como una herramienta válida para tener como más beneficio a ese respecto. Pues realmente el problema no es que él pudiese fluir como en esa categoría de género, pues que lo está instrumentalizando además, sino el prejuicio de la autoridad para reconocer esa custodia, ¿no? Pensarse que alguien que se reconozca dentro del género femenino sea por esa simple razón sea más apto para cuidar de niños. Y el ejemplo pues de las pensiones, ¿no? De cambiar la categoría de género para cumplir o no tener que cumplir con cierto número de semanas. Tiene que haber otras categorías allí
que hablen con la identidad de género, ¿no? No solamente la identidad de género, tiene unas razones, digamos, estructurales. Entonces, es muy importante pues que haya interpretaciones conformes para quienes se encargarán de las entidades y de las autoridades que se encargarán de darle aplicación a estas medidas diferenciales. Pero eso es más riesgoso limitarlas, retroceder. Es mi postura. Gracias. Y yo, de pronto, para cerrar sobre la pregunta que hace la profesora Angie, diría que justamente en el macrocaso 11 lo que sucede es lo contrario, ¿no? Hay un subregistro de personas categorizadas de acuerdo a su orientación sexual o identidad o expresiones de género diversas, justamente por esto que decía la profesora Stephanie, ¿no? Ahí sigue existiendo un miedo a continuar siendo víctima de los prejuicios a los que históricamente hemos sometido a estas personas y no creo, digamos, que pueda haber una intención ahí de obtener réditos, ¿verdad? O beneficios eh, mm, al identificarse como tal, porque pues en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo, la intención nuestra no es hacer reparaciones de tipo económico, ¿no? En nuestro caso, eh, el interés y la intención es otra, ¿no? Decirle al país o contarle al país esto que conocemos como el derecho a la verdad, ¿sí? Que no es solamente para las víctimas del conflicto, sino para la sociedad en general. Para mí, en cambio, las mujeres y población diversa que están exigiendo y tocando la puerta de la jurisdicción para ser escuchadas y participar, pues son unos valientes, ¿no? Están diciéndole al país de muchas maneras, pues qué es lo que ha sucedido en el marco del conflicto y que es una realidad que debe ser conocida por el país entero, ¿no? Muchas gracias, profesora Valentina, profesora Stephanie. La doctora Viviana tuvo que retirarse. Muchas gracias a las personas que estuvieron conectados. Te recuerdo que ahí está el enlace si necesitan una certificación de este espacio. Muy agradecidos con la Semana del Derecho y la especialización en Derechos Humanos y Territorios. Con ustedes esperamos poderlos ver en otra ocasión. Entonces damos por cerrado el evento. Hasta luego, que tengan una feliz noche. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.